Sí, yo creo que mi práctica ha cambiado, ¿no? A lo largo de los años. Yo creo que empecé como un curador que hacía revisiones históricas, modernismo tardío, en Latinoamérica. Luego empecé a hacer exposiciones con un perfil más teórico, que se cuestionaba la frontera entre el arte, el no arte y la institucionalidad del arte. Y como curador, yo ejercí mucho tiempo la curaduría como funcionario público y creo que me entendí muchos formatos y muchas maneras de hacer la curaduría. Yo creo que más bien soy un curador todoterreno, no creo que tenga una línea eh, en la cual he trabajado a lo largo de todos estos años. En fin, creo que hay muchos cambios y hoy en lo particular me interesa mucho más la relación que el arte puede tener con el mundo, con el entorno, con cosas que no son necesariamente artísticas. Por lo tanto, yo salí de una fase de reflexiones sobre la institucionalidad del arte hacia una reflexión del arte como configuración de lo público. Yo tal vez hoy lo definiría un poco más por ahí, ¿no? Como la función del arte en relación a educación y ecología tiene, ¿no? Estas premisas de fondo. Y la curaduría como un montaje de lo público. Sí, el tema del decrecimiento sin duda alguna, ¿no? Es un posicionamiento ético. Yo la primera vez que escuché este término, esta tendencia de la ecología, fue en el 2007. Yo estaba en un maestrado, una maestría de filosofía y apareció esta vertiente de lo que ellos llamaban, que había muchas corrientes, pero que era la ética aplicada. Me interesó mucho el concepto, empecé a estudiarlo y bueno, eventualmente empecé a hacer conexiones con el campo en el cual yo estaba trabajando, que era la estética. Y yo creo que esta bienal fue una oportunidad para desarrollar estas ideas. Creo que el contexto de Monterrey se prestaba, ¿no? Para hacer una reflexión sobre una necesidad de cambio de paradigma en la actualidad y seguramente estamos hablando de un paradigma no solo estético, sino ético, o que hay una relación entre ética y estética muy clara aquí y que justamente es una apuesta por encontrar lugares de colectivización, ¿no? Dejar a un lado un modelo económico que solo ve, el individuo solo ve por su propio bien, que son nuestras herencias liberales, ¿no? Modernas, que también van emparentadas a la ideología del progreso. Y entonces sí, era intentar ver o trabajar desde el arte un posicionamiento ético, ¿no? Definitivamente tenía que ver con este debate. Sí, yo creo que sobre todo lo que hicimos fue pensar una bienal más allá de un modelo de exhibición. Dejar de pensar las bienales como exhibición, ¿no? Una exhibición que sucede cada 2 años. También bajo las mismas premisas de buscar una ética, una forma de colaborar. Nosotros siempre hablamos en tercera persona, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, ¿de quién es esa voz? Obviamente no es solo la de un director artístico, o es la de los curadores, o es la del equipo curatorial, o es de los artistas que se van sumando y el público que se fue sumando también, que fue partícipe, ¿no? A través del lugar común. Entonces la idea era construir un proyecto con la comunidad artística, ¿no? Si estamos hablando de comunidad, aquí estamos hablando de la comunidad artística. Y por lo tanto sí, o sea, sí era un proyecto pensado para una localidad, eso no estaba a discusión. Ahora lo que iba a pasar era, el guión no estaba escrito, ¿no? Ahora ya podemos empezar a evaluar alguna cosa y dependerá mucho también de los críticos, saber qué comentan o a ver cómo el tiempo también va a evaluar este proyecto, si fue capaz de cambiar alguna cosa. Y lo que queríamos era una bienal que dejara una infraestructura, que dejara un proyecto para la comunidad artística de Monterrey, que no fuera solo una exhibición, ¿no? Que tuvo su periodicidad, duró 4 meses y quién sabe si pasó algo o no. Entonces fue siguiendo un poco algunas ideas que yo he aprendido de Gerardo, gente como Gerardo Mosquera o los curadores que me anteceden, ¿no? La curaduría de los 90, que fue, de ahí surgió una discusión muy fuerte sobre las bienales, para qué sirven las bienales. Pues esta fue una apuesta por entender la bienal como la oportunidad de ensayar modelos. Y fue lo que hicimos.
Yo creo que lo que intentamos hacer, ¿no? A nivel teórico fue elaborar una teoría, ¿no? Una estética del decrecimiento y qué implicaciones tenía esto, cuáles eran sus propios ejes discursivos. Nosotros definimos tres líneas. Una era el decrecimiento como ecología, una problemática global que incita también la construcción de nuevos paradigmas de relacionamiento del humano con su entorno, del humano con lo no humano. Luego estaba el imaginario industrial de Monterrey, que también eso era muy importante, ¿no? Confrontar el desarrollo con el decrecimiento, el modelo económico con un modelo ecológico. Y por último estaba una narrativa del arte, que es la desmaterialización, que inicialmente estaba más relacionada a la economía del objeto y de los sistemas del arte. Ahora era pensar ese mismo concepto en relación, ¿no? A los sistemas y nuestro entorno y cómo nosotros hoy día pensamos la relación con un ecosistema, con industria, con formas de producción, estructuras sociales, extracción de recursos, producción de valor, etcétera, ¿no? Entonces la lista ahí se va haciendo bastante larga. Sí, yo creo que los criterios los fuimos estableciendo por el concepto del decrecimiento y había tres líneas que nos permitían por lo menos ir situando ciertos tipos de producción de gente que venía de afuera, artistas comisionados, empezamos por ahí y luego trabajar con artistas locales. Y todos los artistas seleccionados tocan alguna de estas líneas. La mayoría de ellos hablan de desmaterialización, a veces en términos de imaginario industrial, no necesariamente en términos de arte conceptual, ¿no? O de conceptualismo. Eh, y así pudimos entretejer prácticas muy diversas. Esa era la idea también, no caer o defender o parecer que estamos solo defendiendo una cierta tendencia del arte, sino poder incluir muchas prácticas muy diversas. Y el lugar común, digamos, de estos artistas es que todos tenían una visión ecológica. O sea, no que sean decrecentistas, porque del decrecimiento hay muchos también, ¿no? Pero tenían una visión ecológica y utilizaban la estética para, ¿no? Hablar de cómo se relacionan con su entorno. O sus proyectos artísticos hablan de relaciones con el entorno. Sí, por ejemplo, no hay crítica institucional, o sea, arte que se refiere a la institucionalidad del arte, ¿no? Siempre pueden ser proyectos críticos, pero hablan de algo que está afuera del arte. Eh, Eso era importante, ¿no? Fue bastante importante, más tratando desmaterialización fácilmente puede caer en vertientes conceptuales o de crítica institucional que hoy día no hay una producción bastante fuerte en todo el mundo y creo que aquí queríamos hablar de cómo el arte puede ayudar a visibilizar relaciones entre, ¿no? Formas de producción simbólica, estamos hablando de estética, y nuestro entorno. Yo creo que fue lo principal, ¿no? Y lo que comparten los artistas. Sí, yo creo que el decrecimiento es una consigna política. Aquí lo trabajamos desde la estética. Por lo tanto, hay una crítica institucional, pero que no se refiere solo a la institución artística. Em, Ahí, por lo mismo, no trabajamos con proyectos que se refirieran a la institucionalidad del arte, sino más bien que están hablando de una crítica a un sistema económico y que va más allá, va un poco más allá del mismo mundo, el circuito artístico, la reflexión puramente estética o sobre teoría del arte, o una reflexión sobre los sistemas del arte, ¿no? Como un legado de la vanguardia, ¿no? Histórica, ¿no? Que intenta hacer una transformación directa, ¿no? Esto es un poco aventurado decirlo, muy simplificado, pero yo creo que nuestra reflexión más bien intentaba salirse del modelo de crítica institucional para hablar de una crítica de un sistema que va más allá del arte. Yo creo que aquí los artistas sumaban al tema, ¿no? Porque hay mucho incluso el trabajo que hicimos de hablar de ecología, y a veces estás hablando de algo que requiere de un conocimiento especializado y estamos hablando desde un lugar no especializado, ¿no? Lo que estaban haciendo los artistas, que no necesariamente son ecologistas en el sentido, ¿no? Del activismo, o yo en tanto curador, que también lo estoy reflexionando, ¿no? En términos estéticos, en términos teóricos o de teoría del arte o de historia del arte. Pero lo que queda muy claro, ¿no? Con respecto a lo que acabas de decir
es que todos tienen un posicionamiento ético desde su práctica artística. Y esto es lo que cada quien iba sumando, información que se iba sumando a esto que decidimos llamar poéticas del decrecimiento, ¿no? Como era suficiente este concepto para poder tocar, o que todos los artistas aportaran algo, ¿no? A los diversos cajones que fuimos juntando, acumulando, y creo que es evidente, ¿no? Como si hay un giro, un cambio de paradigma hacia lo ecológico, y que el arte también muchos artistas practican ideas o investigan desde su práctica artística, con resultados que son formas simbólicas, formas también de construir o yo diría de montar lo público, ¿no? Me gusta el concepto de montaje de lo público, y con temas que van mucho más allá de la reflexión meramente estética o la autorreferencialidad al sistema artístico, ¿no? La crítica institucional está allá afuera. Y sí, es una postura ética. Todos los artistas tenían un posicionamiento ético o ecológico. Yo creo que también es muy diverso. Yo creo que trabajamos con artistas de diversas generaciones. Creo que el mismo tema habría esa posibilidad. Yo creo que para mí tener esta oportunidad también de entrar al contexto regio, ¿no? Comprometerme con este proyecto, trabajar de la mano también de un curador local, que fue Leo Mars, y poco a poco la gente que empezó a frecuentar Lugar Común, que fui conociendo a muchos artistas, y yo creo que perfiles muy diversos. Hay gente mucho más preocupada con modelos politizados, hay gente mucho más interesada en cuestiones sonoras, hay otros interesados en botánica, otros también los formatos variaban mucho, algunos eran más convencionales, pero de todas formas eso no quería decir que no podían estar en una exposición, una bienal como esta, gente que no está en circuitos de bienales o de arte contemporáneo. Entonces yo creo que definir un perfil es un poco difícil, a mí me costaría mucho. Lo que sí te puedo decir es que descubrí muchos artistas que valen mucho la pena, me comprometí con una escena artística a la cual quiero dar seguimiento, y creo que la Bienal sirvió también como un proyecto de descentralización, ¿no? Visibilizar otros contextos artísticos, que la Bienal tuviera también una plataforma como esta, como Lugar Común. Yo creo que esto ayudó mucho en la dinámica curatorial, ¿no? Cómo trabajar con los artistas y aprender de sus proyectos, ¿no? Como un conocimiento no especializado. Y yo creo que pues, al final, pues la configuración de todo esto depende de la aportación de los artistas realmente, ¿no? Y yo creo que es más bien un contexto heterogéneo, ¿no? Como es el contexto artístico de las ciudades, ¿no? De los espacios, los contextos urbanos, ¿no? Y creo que lo que sí es importante decir es que sí, el corte del 2011 sí marcó sí fragmentó. Eso yo creo que todos con los que he hablado lo han afirmado, y que viene una etapa muy fuerte en Monterrey. Esto es lo que se siente, lo que yo creo que la Bienal también dejó ver, ¿no? Porque fue una Bienal que incluye muchos artistas locales, buscó mucha participación local, y están apareciendo muchos espacios, y yo creo que esto es el comienzo de algo que está pasando en Monterrey, con una ciudad con un gran potencial, ¿no? en la producción de arte. Yo creo que la apuesta fue Bienal no como modelo de exhibición, sino de creación de infraestructura, de espacios, y Bienal para utilizar recursos de la Bienal para dejar algo en la ciudad, no es esta cosa solo de exhibición, ¿no? Ahí como reitera un poco una idea que ya había eh, esbozado. Y creo que esto es una apuesta, creo que tenemos que empezar a entender las bienales no como exhibiciones, ¿no? Mucha gente venía al Lugar Común y nos preguntaba cuándo va a ser la bienal, y era pues, estás en la bienal, ¿no? Y lo que quisimos también fue desjerarquizar los formatos, porque todo el mundo cree que si estás en la exhibición eso quiere decir que el proyecto es chingón o etcétera. Y no era ese el caso, o sea, es que tenemos varios formatos y varias plataformas, y hay que ver cuál es el formato que mejor funciona para el proyecto. Y, y yo creo que empezar a desjerarquizar, ¿no? El modelo de exhibición que es tan dominante,
era la apuesta. Ya veremos qué pasa, ¿no? Yo creo que este lugar puede ser mucho más fuerte afuera del marco ya de la Bienal. Veremos que pues, hay que darle tiempo, pero esa era la apuesta, ¿no? Que dejemos de pensar en estos grandes escaparates y pensemos en lugares donde puedes incidir mucho más directamente, comprometerte a dialogar, ¿no? Frente a frente con los artistas o con la comunidad artística y estar todo el tiempo presentando las ideas y que también puedan contestar a estas ideas. Que hay ese riesgo también, porque al final de ahí aprendemos todos, ¿no? De colocarse ahí, ¿no? A que todos te puedan cuestionar, ¿no? Creo que eso es muy válido, ¿no? Creo que de eso se trata.